recibirla a la doctora Arantxa Colchero, del Instituto Nacional de Salud Pública. La doctora Colchero es licenciada en Economía, estudió en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en Economía de la Salud por el CIDE y tiene el doctorado también en Economía de la Salud por la Escuela de Johns Hopkins de Salud Pública. Y actualmente es investigadora en el Instituto Nacional de Salud Pública. Ella ha hecho investigación en diversos temas de salud, siempre desde este punto de vista de la economía también. Y ha hecho investigación en VIH, ha hecho investigación en temas de nutrición y obesidad. Y lo que nos va a presentar hoy es una combinación de dos trabajos que tiene. Este que tenemos aquí primero, que es heterogeneidad en la relación entre ingreso y estilos de vida en mujeres adultas en México. Y nos va a presentar también otro sobre el tema del efecto del impuesto a los refrescos. Entonces le dejo la palabra a Arantxa. Muchísimas gracias, agradezco mucho y me da muchísimo gusto estar aquí y agradezco mucho a la doctora Yetza que me haya invitado. Siempre hablamos mucho del Colegio de la Frontera Norte con mucho gusto y sabemos que se hace investigación de mucha calidad y espero que sea el inicio de una relación académica que pueda continuar y bueno, yo les voy a presentar, no importa que me levante, yo creo que como estoy bajita me gusta pararme. Bueno, les voy a presentar dos temas. Este es un artículo que publicamos en el 2012 en donde analizamos la asociación entre ingreso y estilo de vida de las mujeres y el efecto en peso. Entonces, bueno, en ese momento lo que sabíamos es que en México el sobrepeso y la obesidad aumentaron de manera muy importante en México, en mujeres en particular, de 62% en el año 2000 a 70% en el 2006. Y en general esto es algo que está sucediendo en el mundo y en los países, digamos, con menos recursos, es más rápido el crecimiento de la obesidad. Y un poco lo que se ha mostrado en el mundo es que hay cambios tecnológicos muy importantes que han, digamos, tenido un impacto en dos sentidos. Uno es que han reducido los precios de los alimentos, en general los alimentos menos saludables. La crisis alimentaria del 2005 en gran medida tiene que ver con un aumento en los precios del arroz, de las leguminosas, que son, digamos, bienes básicos para países muy pobres, en contraste con una reducción importante en el precio de bebidas azucaradas y de otros alimentos no saludables. Entonces lo que ha pasado es que se ha reducido el costo de las calorías, ¿no? Y por otro lado también estos cambios tecnológicos han hecho que las ocupaciones sean más sedentarias, que requieran menos actividad física e incluso las actividades recreativas son hoy más sedentarias. Entonces lo que nos interesaba es ver qué pasa si aumenta o cuál es la diferencia del ingreso en el efecto en peso. Y por supuesto lo que sí sabemos es que esta relación entre ingreso y peso en el mundo, en general en los países más pobres o los países que entran en la transición nutricional, los que más son afectados al inicio de la transición son las familias con más recursos, porque es donde, digamos, sucede la urbanización, mayor disponibilidad de alimentos no saludables, vidas más sedentarias, etc. Pero en países con mayores recursos, digo, los países ricos en contraste, se ha modificado esa relación y son, digamos, los más pobres los que son más afectados por la obesidad, y quedan en medio los países como México, en donde no es muy clara cuál es la relación entre ingreso y peso. Entonces, bueno, lo que hicimos es estimar la relación entre ingreso, educación de la mujer y estilos de vida en el peso de las mujeres. Y lo que nos interesaba es analizar qué tan heterogénea es esta relación entre área urbana y rural, pero también en la distribución del peso, es decir, es distinta la relación de estas variables en las que tienen menos peso versus las que tienen más peso, y entonces, digamos, las políticas deberían de concentrarse de manera distinta a grupos que son afectados de manera diferente.
Entonces, bueno, un poco, digo, sabiendo que hay economistas aquí en el seminario, ¿cuál es el marco conceptual detrás de esta investigación? Bueno, un poco la idea de que el bienestar o la utilidad del individuo depende del consumo de alimentos y otros bienes, pero también depende del peso, y un poco en la idea de que los individuos tienen en su mente un peso ideal relacionado con el peso, pero también el peso de las mujeres puede determinar el ingreso si hubiera discriminación en el mercado laboral, que hay, digamos, cierta evidencia en Estados Unidos, por ejemplo, de que podría ser que, dado que hay menores salarios, los salarios son menores en las personas con mayor peso, podría haber causalidad reversa. O por variables omitidas, como educación de los padres, preferencias, hábitos alimenticios, que al no controlar por esas variables, la relación entre ingreso y peso podría estar sesgada. Entonces lo que hicimos es una estimación en 2 etapas, en donde en la primera etapa hacemos una predicción de ingreso, los determinantes del ingreso, y en la segunda etapa es ingreso al hogar, y la segunda es un modelo para predecir el peso de las mujeres usando el ingreso predicho de la primera etapa. Y para esto usamos, digamos, variables instrumentales, es decir, variables que puedan predecir el ingreso pero que no estén relacionadas con el peso de las mujeres. Y usamos número de cuartos en el hogar y el gasto en ropa, que predicen ingreso y no tendrían por qué estar relacionadas con peso. También lo que hicimos es que, entonces hicimos la primera estimación fue con mínimos cuadrados ordinarios en 2 etapas, y estratificamos área rural y área urbana, y después usamos modelos de clases latentes para explorar la heterogeneidad de los efectos. Es decir, estos modelos lo que permiten es que en lugar de estratificar arbitrariamente por sobrepeso o obesidad de acuerdo al índice de masa corporal, la distribución, digamos, empírica hace que pueda diferenciar distintos grupos en los que las variables de interés puedan ser diferentes. Y para estas estimaciones usamos la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, Bensanud del 2006, donde tenemos información de peso y talla medidos de la población que participa en la encuesta, y tenemos información sociodemográfica en la encuesta. Entonces la variable dependiente es el índice de masa corporal, que se calcula como kilogramos entre metros cuadrados, que es una, digamos, variable de peso, digamos, estandarizada por… Es posible hacer comparaciones de peso entre personas porque estamos estandarizando por la altura. Las variables de interés fueron el ingreso del hogar, la educación de la mujer, actividad física reportada como horas al día en actividades moderadas y horas al día sentada, si fuman, y fumar más como una variable proxy de estilos de vida. Y dado que en ese momento, ya en el 2012 sí tenemos esa variable, no teníamos el gasto en bebidas azucaradas, aquí dice refresco pero fue en bebidas azucaradas, lo que hicimos es que tomamos ese dato de la ENIG y agregamos a nivel municipal y lo pegamos con el SANUT. Entonces tenemos el porcentaje del gasto en bebidas azucaradas respecto al gasto en alimentos y bebidas a nivel municipal. Y todos estos modelos se controlaron por edad, edad al cuadrado, para ver una relación no lineal entre la edad y el peso de las mujeres, paridad, es decir, número de embarazos, niños menores de 5 años en el hogar, ocupación, salud, distinguimos enfermedades crónicas versus enfermedades infecciosas que podrían estar relacionadas con peso, depresión, aunque sabemos que ahí puede haber un problema de causalidad reversa, estatus marital y si pertenece al área urbano y rural. Voy a mostrarles los resultados. Esto es un poquito las estadísticas descriptivas, y quiero solo mostrarles la parte de interés, no todas las variables por las que controlamos. Pues aquí tenemos el índice de masa corporal, que es muy alto, es 28.4 en la muestra total, y es un poco más bajo. Los asteriscos muestran que hay diferencias significativas entre área urbano-rural. Entonces el peso es un poco más bajo en áreas rurales,
Este es el ingreso del hogar expresado en 1,000 pesos mensuales, ajustado por adulto equivalente. Noten que es también considerablemente más bajo, como se esperaría en áreas rurales. Estas son las variables digamos, de estilos de vida, y es en promedio las mujeres reportan haber tenido 2.5 horas de actividad moderada al día, y no hay diferencias entre urbano y rural. 2.67 horas sentadas al día, y hay diferencia, es mayor, digamos, el sedentarismo en las áreas urbanas. 13% de la muestra reporta que fuma, y 12.7% es en promedio el gasto en bebidas azucaradas. Digamos, esta es una variable a nivel municipal. Y en educación, digamos, alrededor del 60% de la muestra de mujeres adultas, son mujeres mayores de 20 años, han terminado primaria o secundaria. Y aquí, por supuesto, hay diferencias importantes entre urbano y rural. Les voy a mostrar, está muy chiquito, pero se los voy a platicar. Les voy a mostrar, estos son los resultados de la regresión de mínimos cuadrados en 2 etapas. Lo que aquí muestro es mínimos cuadrados sin usar variables instrumentables y usando variables instrumentales. Los resultados más importantes son, en donde vean que está en negritas, es que hay diferencias entre urbano y rural, y los asteriscos muestran si es significativa la relación. Y lo que encontramos es que, y me voy a referir a las estimaciones con variables instrumentales, es que hay una relación positiva entre el ingreso del hogar y el peso de las mujeres, el índice de masa corporal. Entonces, pero esta relación es mayor, mucho mayor y significativa en áreas rurales. Es decir, una diferencia de 1,000 pesos al mes está relacionada con 1.14 puntos de índice de masa corporal en promedio. En el área rural, y al final voy a retomar un poco para explicar cuál podría ser la relación de ver esta diferencia entre urbano y rural. Encontramos también, no encontramos relación entre horas en actividades moderadas al día, pero sí las mujeres que pasan más horas sentadas tienen mayor índice de masa corporal en el total de la muestra y en áreas urbanas y rurales. No encontramos que fumar esté relacionado con el peso, pero las mujeres que fuman y son sedentarias sí tienen mayor peso. Y encontramos también que a mayor porcentaje de gasto en bebidas azucaradas a nivel municipal está relacionado con mayor índice de masa corporal de las mujeres. Es interesante lo que encontramos en educación, porque en áreas urbanas encontramos que como una U invertida, en donde si comparamos con mujeres sin educación, las mujeres en primaria y secundaria tienen mayor peso, pero después, comparando las mujeres con preparatoria o universidad, tienen menor índice de masa corporal que las mujeres sin educación. Entonces, en áreas urbanas encontramos una relación, una U invertida. Y en áreas rurales, realmente, dado que hay menor porcentaje que tienen universidad o prepa, en universidad no encontramos que fuera significativo, pero lo que encontramos es que mujeres en áreas rurales que tienen primaria o secundaria tienen mayor peso que las mujeres sin educación, que probablemente, pues la desnutrición es muy poca en el país, pero probablemente estas son mujeres con desnutrición. Entonces, este fue, digamos, para ver la relación entre peso, entre ingreso y estilos de vida y el peso de las mujeres, y si había diferencias entre urbano y rural, y estos son los resultados del otro modelo para ver si estas relaciones son diferentes en la distribución del peso. Y lo que encontramos con los modelos latentes es que había 2 clases. La primera clase, ese es el 77% de la muestra,
son las mujeres que tienen en promedio un índice de masa corporal de 27,3, y la segunda es el 23% de la muestra que tiene un peso mucho mayor de 33,8. Y lo que encontramos es una diferencia en ingreso entre estas dos clases. En el área rural es mayor el efecto de la asociación entre ingreso y peso en la clase de las mujeres que tienen mayor peso. Es mayor el efecto que tiene, digamos, el sedentarismo y también el gasto en bebidas. Y aquí les muestro los resultados y un poco para mostrar que encontramos que en el área rural la relación entre ingreso y peso es mayor para las mujeres que tienen más peso, y ahí es posible que la razón de ello es que si tienen más ingreso, claro, es muy importante reconocer que esto es una encuesta transversal, no es una corte, no podemos saber cambios en el ingreso de los individuos, vemos diferencias de ingreso entre individuos, entonces no se debe interpretar como que es un cambio en el ingreso, pero lo que sí vemos es que a mayor ingreso, las mujeres con mayor peso probablemente consumen mayores alimentos no saludables o invierten en actividades recreativas más. El efecto es mayor en ellas. Es interesante también que más horas sentadas tienen un mayor impacto en el peso, y esto quizá es porque está acompañada por sedentarismo comiendo comida no saludable, quizá por eso el efecto es mayor, porque no tendría por qué ser diferente el efecto. Y también encontramos que el efecto es mayor, el efecto de la proporción de gasto en bebidas azucaradas también es mayor en las mujeres que tienen más peso. Entonces, bueno, en conclusión, en este artículo lo que encontramos es que el ingreso se asocia positivamente con peso en áreas rurales, es decir, las mujeres que tienen más ingreso en áreas rurales tienen mayor peso. Y esto es un poco, importa, si uno piensa en programas sociales en donde se dan incentivos económicos, esto es como un semáforo, y se ha demostrado, por ejemplo, en el programa Oportunidades, que dar ingreso como incentivos puede estar asociado con mayor peso en mujeres en áreas rurales. Entonces, aquí es un poco pensar en programas y cómo hacerlo y cuál podría ser el efecto del ingreso. Entonces, probablemente en áreas rurales, lo que vemos es que mayor ingreso, las personas que tienen mayor ingreso destinan sus recursos a consumir probablemente alimentos menos saludables, o estos 1,000 pesos de diferencia les permiten tener transporte y caminar menos. En fin, hay toda una serie de hipótesis que pueden ir detrás de estos resultados. Encontramos que el peso es menor en mujeres con mayor educación, lo cual es una buena noticia y nos permite decir, bueno, parece como que quizá no es que en las escuelas se hable de sobrepeso y obesidad, pero la educación quizá da mayores herramientas para tener información relacionada con salud. Entonces encontramos también que ser sedentario y el gasto en bebidas azucaradas está relacionado con mayor peso, y encontramos que los efectos son mayores en el grupo de mujeres que tienen mayor peso. Entonces, bueno, esta es la presentación de este estudio que hicimos con datos del ENSANUD del 2006, y voy a pasar a un tema, digamos, relacionado, que es cuál es, digamos, el efecto de un impuesto a refrescos en salud. Entonces, eso es un trabajo conjunto que hicimos un equipo de investigadores en el Instituto Nacional de Salud Pública, y les voy a presentar un poco los resultados. Bueno, como ustedes saben, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en México en adultos en el ENSANUD del 2012 muestra que la prevalencia alcanzó 71% y es 30% en niños y adolescentes. Es una prevalencia muy alta. Vivimos, digamos, en una situación de emergencia nacional por esta situación. Somos el país número 1 en diabetes en los países de la OCDE,
y el consumo de refrescos medido como las ventas de refrescos alcanzan 163 litros per cápita y somos de los países que tienen el consumo más alto. Entonces, con esto, digo, en general hay en el mundo, dado los altos niveles de sobrepeso y obesidad, la idea de poner impuestos a bebidas azucaradas. Se han propuesto impuestos en al menos 19 países que están documentados. Hay pocos que lo han logrado, hay pocos países aún. Y en general las recomendaciones de estos impuestos es en países donde la prevalencia de obesidad es elevada y hay un alto consumo de bebidas azucaradas. Los impuestos pueden tener, si bien hay una gran cantidad de medidas en un paquete completo que deben ir acompañadas al impuesto, es cierto que dado que hay medidas, por ejemplo, de cambios de comportamiento, son muy difíciles cambiar los comportamientos y hay, digamos, un impuesto puede funcionar de manera directa. Entonces, ¿qué tan factible es? Depende mucho de cuál es la respuesta del consumo ante cambios en los precios. Importa saber cuál puede ser el efecto del impuesto en salud, y un tema muy importante que preocupa es cuál es el efecto del impuesto en los más pobres. Entonces, veamos primero cuál sería la respuesta del consumo, de la demanda. En estas estimaciones nos restringimos a refrescos. Y vamos a ver primero la parte más teórica. Hay muchos economistas, pero un poco para los que no conocen el concepto de elasticidad. Entonces, la elasticidad precio lo que mide es cómo cambia la proporción consumida respecto al cambio porcentual en precio. Por ejemplo, si aumenta en 10% el precio y se reduce el consumo en 13%, los economistas decimos que es una demanda elástica que responde a cambios en los precios. Y aquí con una gráfica podemos ver dos ejemplos. Este es, digamos, bajo esta cantidad, bajo estos precios, cuál es la cantidad demandada. Y esto sería, digamos, una demanda inelástica que responde poco a cambios en los precios, en comparación con esta curva, en donde cambios en precios cambian de manera más importante la cantidad demandada. Entonces, lo que hacemos para estimar la elasticidad precio de la demanda de refrescos es que usamos encuestas nacionales representativas a nivel nacional, y lo que aprovechamos es la variabilidad que hay en los precios entre unidades geográficas y también cambios de precios en el tiempo. Aprovechamos también la variabilidad en el gasto y en el consumo de los hogares y de los individuos. Y, claro, por supuesto, controlamos por factores que pueden estar asociados con la decisión de gastar a nivel hogar y a nivel comunitario. Entonces, básicamente lo que hacen estas estimaciones con estas bases de datos es ver lugares donde los precios son más altos, cuál es el gasto de los hogares, ¿es menos o es mayor? Esa variabilidad permite que podamos medir un poco, pensar qué pasaría si aumenta el precio de las bebidas. Lo que usamos es un modelo de un sistema de demandas. No voy a dar los detalles porque es muy metodológico, pero básicamente lo que tenemos es ecuaciones simultáneas, que un poco, si lo piensan, es lo que uno hace. Uno va a la tienda y decide qué comprar en función de los precios y en función de todo lo que quiere comprar, ¿no? Entonces, de manera simultánea, uno inconscientemente toma la decisión. Y aquí lo que tenemos es un sistema de demanda en donde W es la proporción del gasto en alimento o bebida respecto al gasto en alimento y bebida total, y está, por supuesto, en función de los precios. Uno decide en función de los precios, digamos, controlando por el gasto del hogar y controlando por una serie de variables a nivel localidad y a nivel del hogar. Aquí también, metodológicamente muy rápido, es que hay en el gasto de los hogares hay muchos ceros. Hay gente que reporta no haber gastado en un alimento o en una bebida, y esto puede sesgar los resultados, y entonces utilizamos un modelo Heckman
para poder, digamos, controlar por este potencial sesgo. Bueno, esto es muy rápido como lo hicimos. Esto es el sesgo de selección, puede, digamos, venir si no consideramos a los hogares que tienen gasto cero. Además puede ser que un hogar no gaste en tomates, pero sí gaste en refrescos, y eliminarlo puede generar un gran sesgo. Y entonces corregimos por un modelo en 2 etapas, en donde la primera estimamos los factores asociados con la probabilidad de comprar y un instrumento que no esté relacionado con el desenlace en la segunda ecuación. Se obtiene el inverso de la razón de Mills, que básicamente lo que capta es todas las variables no observables que explican la probabilidad de gastar. Y esta es la variable que se usa en la segunda etapa para predecir los factores relacionados con la proporción de gasto en refresco, en alimento o bebida, controlando por las no observables que explican la probabilidad de gastar. Entonces usamos 2 bases de datos, 2 encuestas: la encuesta nacional de vida e ingreso de los hogares en las rondas 2002 y 2005. En esta encuesta los hogares reportan, el jefe del hogar reporta el gasto. Es importante que es una lista no exhaustiva de alimentos y bebidas, y solo reportan el refresco de 600 mililitros en los últimos 7 días, pero son, digamos, es una lista muy grande, pero no es exhaustiva, de los alimentos y bebidas más consumidos en el país. Aquí lo importante es que los precios son completamente exógenos, porque vienen de la encuesta, son precios de 3 establecimientos a nivel de localidad. También utilizamos la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares en las rondas 2006, 2008 y 2010, y aquí no es una lista exhaustiva. Los hogares reportan su gasto diario en alimentos y bebidas durante 7 días, y entonces tenemos una gran variabilidad en bebidas y en precios. Entonces aquí la estimación que hicimos con la ENIG es un sistema de demanda de bebidas, para ver los efectos sustitución, porque es muy importante para ver cuál es el impacto de poner un impuesto al refresco, cuál va a ser la sustitución. El efecto final depende mucho de si sustituyen por otras bebidas azucaradas o no. Y esto no nos permitía la ENVI, y sí nos lo permitía la ENIG. La ENVI hicimos un sistema donde incluimos alimentos y el refresco, y aquí son solo la estimación de bebidas. Y en la ENIC los precios se obtienen, no fueron recolectados, pero se obtienen porque se deducen del gasto de los hogares y la cantidad que está reportada. Bueno, les voy a presentar los resultados. Primero, muy descriptivo, este es el precio por litro de las distintas bebidas en la ENIC. Noten, este es el precio de los refrescos. Noten que ha bajado a lo largo del tiempo. Este es el precio del agua natural. Aquí, como es gasto, obviamente no se considera el agua potable, no está reportada. Lo que está reportado es el agua que se compra. Y en promedio es más bajo, porque no es solo las botellas pequeñitas, son los grandes garrafones de agua. Entonces en promedio, por eso se ve, el precio es más bajo y no ha cambiado a lo largo del tiempo. La leche es más cara. Estos son el precio de jugos envasados, que han bajado, aunque son altos, y aguas preparadas. Estos son los 5 grupos que analizamos en el sistema de demandas. Y estos son los resultados de la elasticidad de precio de la demanda de refresco y otras bebidas. Lo que encontramos es, en la ENVI, que es la presentación del refresco de 600 mililitros, si aumentara en 10% el precio del refresco, habría una reducción en el consumo de 12.9%. Entonces esto nos muestra que la demanda es elástica. En la ENIG encontramos que si hubiera un aumento de 10% en el precio del refresco, la demanda se reduciría en 10%. Aquí podemos ver también la elasticidad de jugos y néctares, que es mucho más grande, y es lógico porque es más caro, son más caros los jugos, y si aumenta el precio se reduce mucho más la demanda. No queremos poner nunca un impuesto al agua.
Pero también las aguas preparadas, todo lo que no es envasado, preenvasado, aguas preparadas, jugos naturales y bebidas energéticas también son elásticas, y la leche también es elástica. Es importante, estas dos estimaciones, digamos, muestran con dos bases de datos que la demanda es elástica, y esta es mayor porque solo considera esta presentación de refresco, que es más cara, entonces también por eso es más alta la elasticidad. Usando las estimaciones del ENIG, porque en el ENIG es donde tenemos las distintas bebidas, pudimos estimar la elasticidad cruzada, y lo que da la elasticidad cruzada es, si aumentara el precio del refresco en 10%, ¿cómo cambiaría el consumo de las otras bebidas? Entonces aquí lo encontramos que aumentaría el consumo de agua embotellada en 0.3%, que es bajo, pero es una sustitución, y claro, como les decía, no incluye que puedan sustituir por agua potable. Es interesante que encontramos que se reduce el consumo de jugos y néctares y de aguas preparadas, es decir, no sustituyen por otras bebidas azucaradas. Y esto es compatible con otro estudio en donde se estimó la elasticidad de precio de la demanda de refrescos, y que encuentran lo mismo, que hay una reducción en el consumo de bebidas azucaradas. Y encontramos que si aumenta el precio de los refrescos en 10%, aumenta el consumo de leche en 1.6%. Entonces, básicamente, los individuos, dadas estas estimaciones, sustituyen por agua y por leche. Entonces, bueno, si consideráramos un impuesto al 20%, dadas estas estimaciones, y tomando digamos, dato de 163 litros per cápita al año, se podría reducir el consumo de refrescos. Solo estoy ahorita, digamos, hablando de refrescos, se puede reducir entre 121 y 130 litros per cápita al año. En términos de recaudación, esto daría entre 20 y 24 mil millones de pesos al año, y este monto representaría alrededor del 30% de los costos de obesidad, de acuerdo a las estimaciones de la Secretaría de Salud que aparecieron publicadas en el libro de obesidad, recomendaciones para una política pública de la Academia de Medicina de la UNAM. Entonces, bueno, ¿cuál sería? Bueno, hay algo importante, digo, toda digamos, un poco la recomendación del Instituto Nacional de Salud Pública es muy importante que esta recaudación se convierta en inversión para proveer de agua potable en las escuelas y en las áreas más marginadas, para que la población tenga los sustitutos adecuados y saludables, ¿no? Dado que encontramos que sí habría una reducción en el consumo de refrescos y que podrían sustituir por agua y por leche. Bueno, voy a mostrarles las estimaciones que hicimos de cuál sería el efecto de un impuesto en salud. Entonces, hicimos dos estimaciones. Una es cuál sería el efecto en diabetes, y aquí lo que hicimos es, hubo una colaboración con la Universidad de Michigan para estimar. En México no hay datos de incidencia de diabetes, entonces lo que se hizo es estimaciones de prevalencia e incidencia usando las distintas rondas de las encuestas nacionales de salud desde el 2000 hasta el 2012, y el equipo utilizó nuestros datos de elasticidad, de respuesta de la demanda, para ver cómo podría reducirse la diabetes. Y entonces mostraron que con un impuesto del 20% se podrían prevenir entre 800,000 y 1.275.000 casos de diabetes nuevos al 2030, y esto se reflejaría en ahorros
de 6.4 a 50.9 mil millones de pesos en costos directos de atención estimados al 2030. Hay una gran variabilidad en este dato porque hay al menos 3 publicaciones de costos de diabetes y, digamos, no quisimos escoger el que fuera más alto, sino, bueno, damos el rango de acuerdo a las publicaciones. Hay 2 estudios, digamos, donde la metodología es distinta al tercer estudio. El tercer estudio usa expedientes clínicos en distintas clínicas de salud y costea el uso de servicios. Y los otros 2 son estudios, digamos, más alimentados por un panel de expertos. Y esos estudios de paneles de expertos tienen las estimaciones más bajas del costo de diabetes. Pero eso es, digamos, el rango en el que, digamos, de ahorros en costos directos de atención, solo costos directos de atención. También hubo un equipo de colaboración Instituto, el ITAM y la UNAM para usar un modelo para ver cómo un modelo matemático para ver cómo se reduciría el peso ante cambios en los precios a lo largo del tiempo. Y lo que encuentran es un modelo, usaron un modelo, digamos, que se ha publicado en la literatura y que asume pues que no baja el peso de manera lineal y drásticamente, sino que baja al inicio y después de 5 años se queda estable, es mucho más conservador. Y con estas estimaciones predicen que con un impuesto al refresco del 20% se podría reducir en 2% la prevalencia de sobrepeso y obesidad en adultos en México en 10 años, y esto representaría un ahorro de 13,000 millones de pesos en costos directos de atención. Y es importante porque es un promedio poblacional, digamos, hay pocas intervenciones, aunque parezca como bajo, 2% poblacional, a nivel poblacional es alto, y en consumidores altos, los individuos que consumen más de 350 mililitros al día de refresco, la reducción podría llegar hasta 5% de reducción en sobrepeso y obesidad, de acuerdo a esta estimación. Finalmente, lo que quiero presentarles es siempre esta preocupación de que el impuesto puede ser regresivo, ¿no? Entonces, hay varios puntos aquí importantes. Lo que nosotros hicimos es, con los modelos de sistema de demandas, con datos del ENIC, estratificamos por quintil de gasto para ver cuál sería la elasticidad precio de la demanda en el quintil más 1, que son los más pobres. O sea, dividimos a la población en quintiles, digamos, las dividimos en 5 grupos. El quintil 1 es el quintil más pobre y el quintil 5 es el quintil más rico. Y lo que hicimos es simular qué pasaría si hubiera un impuesto al refresco del 20%, cómo se reduciría la proporción del gasto en refresco respecto al gasto en bebidas. Y primero lo que encontramos es que si hubiera un aumento de 10% el precio del refresco, las familias más pobres son las que reducirían más su consumo, en 13%. En cambio, los más ricos tendrían una reducción, digo, básicamente siempre que aumenta el precio hay una general, si es un bien normal, hay una reducción en el consumo, pero el consumo sería menos, sería de 7.2%. Lo que mostramos en esta simulación es que se reduce la proporción del gasto en refrescos en familias pobres y se aumenta un poco en familias más ricas. También hicimos la estratificación considerando el índice de marginación, áreas de índice de marginación, y también encontramos que los hogares que viven en áreas más marginadas, con muy alto grado de marginación, tienen una respuesta importante al aumento de precios, tendrían una respuesta importante, la elasticidad es de 13%, y los hogares que pertenecen a áreas de muy baja marginación tienen reducción en el gasto, pero la reducción es menor, de 5.6%. Entonces, bueno, de entrada hay una mayor respuesta en los que tienen menos recursos. Ahora, estrictamente hay otras medidas para ver qué tan regresivo, desde el punto de vista económico, qué tan regresivo sería un impuesto. Lo primero
es importante ver que en la ENIG, es la proporción de hogares que consumen refresco, es el 46% de los hogares del quintil 1 gastan en refresco, es decir, el 54% no lo gastan, y hay una mayor proporción de hogares más ricos que sí gastan. Entonces este dato es importante también en términos del impacto. Ahora, esto es el gasto en refrescos, lo que representa el gasto en refrescos respecto al gasto total, porque cuando se habla de regresividad en economía es muy importante verlo respecto al gasto total, no solo el gasto en alimentos y bebidas. Entonces, obviamente, como los recursos de los más pobres son más pequeños, pesa mucho más cualquier gasto en alimento o bebida. Entonces, los pobres, los más pobres, gastan 2.8% de su gasto total en refrescos y los más ricos 0.6%, aunque en términos absolutos sea mayor porque pagan más, en términos relativos no lo es. Y esa es la preocupación de que pueda ser regresivo. Ahora, ¿cómo cambia esta proporción con un impuesto del 20%? Esta proporción se reduce a 2% en los más pobres y a 0.4% en los más ricos. ¿Cuál es la preocupación? Una preocupación es que el porcentaje de impuesto que pagan las familias más pobres, esa parte adicional con el impuesto, sea mayor en los pobres que en los ricos, lo que hace que la brecha de la desigualdad se haga más grande. Entonces, en efecto, ese impuesto sería 0.42% del gasto total o el ingreso total del hogar, en comparación con 0.10% para los ricos. En términos económicos esto mostraría que es regresivo, pero si comparamos la reducción que hubo, porque hay una reducción importante del gasto en refrescos mayor que en los ricos, digamos que esta proporción se compensa por esa reducción que hubo en el gasto. Entonces es muy importante, digamos, considerar todas las aristas del problema de la regresividad, porque los hogares, al final, los hogares pobres gastarían menos. Entonces, financieramente, a pesar de que en proporción la parte del impuesto tiene mayor peso, lo cierto es que hubo una reducción mayor por la respuesta de la demanda. Y por supuesto, otros estudios lo que muestran es, independientemente de la regresividad, es muy importante cuál es el efecto, los beneficios en salud, ¿no? La reducción en obesidad y en diabetes, que los beneficios son más importantes en las familias pobres, no porque se concentre la obesidad en los más pobres en México, pero sí porque los gastos catastróficos asociados con enfermedades que resultan de obesidad, como diabetes, dado que los pobres tienen menor protección en salud, esos beneficios se traducen en menores gastos catastróficos. Y ahora lo que estamos haciendo es hacer estimaciones de cuánto podría ser eso y cuánto podría, digamos, compensar, además de que hay una reducción en el gasto, cuánto podría compensar ese dinero adicional que pagan. Y la otra manera, digamos, de beneficiar y compensar por esta potencial regresividad, además de que se reduce su consumo, además de que la probabilidad de enfermarse se reduce y los gastos catastróficos se reducen, es responder con inversión en agua potable en las comunidades más necesitadas, ¿no? Es una manera, digamos, de regresar a las familias más pobres, lo que podría, digamos, afectar el impuesto. Bueno, en conclusión, nuestras estimaciones muestran que podría haber una reducción en el consumo con un 20% de impuesto, de 163 a 121 hasta 131 litros per cápita, que la reducción en consumo es más alta en los más pobres y en los que viven en zonas marginadas, que habría ahorros importantes en salud y, muy importante, lograr que la recaudación pueda servir para proveer agua potable, prevención de obesidad y enfermedades crónicas.
Por supuesto, todas las estimaciones las hicimos con 20% de impuesto, que es un poco la recomendación internacional de a partir de qué monto de impuesto podrían verse resultados en salud, en consumo y en salud. Hay varios estudios publicados en Estados Unidos que lo que hacen es que, digamos, no es un estudio experimental, pero como hay impuestos de refrescos en distintas tasas, no es como en México que el impuesto es federal, pueden, digamos, haciendo metodologías para hacer comparables los estados, pueden ver si estados con mayores impuestos tienen mayores efectos en salud. Y básicamente lo que encuentran, encuentran que no encuentran diferencias importantes, salvo diferencias en un estudio en los más pobres y en jóvenes puede ser mayor el impacto, pero la conclusión es que el impuesto es muy bajo es un impuesto en promedio de 7%, es muy bajo para tener algún efecto en salud. Y entonces en general el consenso es que un impuesto a partir del 20% puede tener algún efecto. Y por supuesto hemos enfatizado mucho que un impuesto es una manera para motivar, para desincentivar el consumo, no prohibirlo, pero sí desincentivarlo, igual que se incentiva, por ejemplo, con programas como Oportunidades, se incentiva que la gente con una transferencia económica vaya a clínicas de salud para monitorear su salud. Aquí es la idea al revés, es desincentivar el consumo de refrescos, que básicamente las bebidas azucaradas hay mucha literatura que muestra que están relacionadas con problemas de salud. Entonces, bueno, el agua potable y, por supuesto, información, porque la población tiene poca información sobre los daños que tienen las bebidas a la salud. Toda la parte de etiquetado, o sea, si uno va a una tienda y ve los etiquetados es muy difícil entenderlos, ¿no? Incluso hicieron un experimento con nutriólogas y reprobaron el examen, todas leyendo los etiquetados. Son muy complicados, son muy chiquitos y no informan a la población. Asumir que la población tiene información suficiente para tomar decisiones no es necesariamente la adecuada. Incluso la percepción de peso también está, digamos, no hay una percepción de que existe un problema de sobrepeso y obesidad en la población. Y bueno, en realidad todas estas medidas deberían de ser un paquete completo adicional a este impuesto al refresco. Entonces, solo decirles que las estimaciones las hicimos con 20%. El gobierno planteó un impuesto de 1 peso por litro y eso corresponde aproximadamente al 10% de aumento, que tiene beneficios y se reduciría el consumo. Nosotros planteamos que debería de ser mayor, ¿no? Debería de ser al menos de 20%, pero bueno, se aprobó y nos parece que es un buen inicio. Muchas gracias a todos. Sería todo. Bueno, pues muchas gracias, Arantxa. Vamos a abrir la sesión, tenemos unos 20 minutos para preguntas y quisiera primero ver si en Piedras Negras, que nos están oyendo, hay alguna pregunta o comentario. ¿Sí me escuchan? Sí. Muy interesante, yo creo que es un tema de actualidad y sin embargo hay que considerar que las bebidas son solo una parte de la causalidad de la obesidad a nivel poblacional. También están los hábitos alimentarios, ¿no? Entonces yo creo que la política pública debe obviamente establecer este tipo de medidas, pero también acompañada de otras para que tenga efecto poblacional. Es decir, no solamente los impuestos a refrescos, sino otras políticas que ya se han establecido, por ejemplo, el ejercicio en las escuelas, qué sé yo, pero debe estar acompañada por otro tipo de intervenciones, y sobre todo en los niños, donde se puede tener impacto. Ya los adultos difícilmente
estaba considerando cuánto podría bajar, qué impacto 2%, que sería muy bajo, ¿no? Entonces me gustaría escuchar qué otras medidas acompañadas a esto se podrían estar vislumbrando. Gracias. Sí, vamos a tomar algunas otras preguntas y no muchas. Levanten la mano, no se amontonen. Bueno, perdón, yo acabo de llegar casi. Pero es un comentario, ¿no? Porque el tema es muy interesante, ¿no? Por la problemática que atraviesa el país. Pero efectivamente, siguiendo un poco los comentarios de la persona que me antecedió, es importante que se cobre este impuesto, pero es muy importante, o más importante, es que la gente pues no compre, no tenga la necesidad de comprar este refresco. O sea, en ese sentido me refiero que hay que prevenir, ¿no? Hay que educar, hay que tener un amplio programa de educación alimenticia, de tal manera que la gente pues no tenga la necesidad de comer porquerías, o que no tengamos, ¿no? Porque pues también uno come porquerías. Y bueno, está todo el aspecto cultural también. O sea, somos una cultura que ingiere carbohidratos a destajo y consume frituras y consume mucho dulce. Entonces, además de que ya traemos en la cultura el consumo de todas estas sustancias, pues es importante que se vea en términos de educación cuáles son los riesgos que plantea seguir consumiendo todo este tipo de sustancias adictivas y que van a producir cantidad de gente obesa. El problema es muy serio porque pues no podemos quitar las taquerías, no podemos quitar cantidad de cosas que están estructuralmente arraigadas en la cultura alimenticia de los mexicanos, pero sí podemos hacer un programa de educación alimenticia de tal manera que la gente pues tome conciencia de cuáles son los peligros del consumo de todo este tipo de productos. Tiene que apagar los micrófonos. Por eso estoy así. Mi pregunta es, se ve que si se implanta un impuesto del 20% va a haber una disminución en su consumo, pero ¿cómo debatir esto con las industrias que están diciendo, ¿no? Que dice que su principal argumento es la pérdida de empleos, va a haber un aumento de la pobreza, por lo tanto es como lograr un equilibrio entre ese costo-beneficio que va a haber, ¿no? Bueno, voy a colar mi pregunta porque tiene mucho que ver con lo que decía Miguel y lo que decía hace rato Felipe, que es acerca del cambio generacional, ¿no? Entonces, si ustedes hicieron o sabes de alguien que haya hecho un análisis de si la elasticidad es diferente por grupos generacionales o cortes o algo así, porque sí me puedo imaginar que alguien que creció toda su vida en la cultura de tomar refresco, es mucho más difícil que lo deje a alguien que ya creció en esta cultura nueva, digamos, en la que sí ya está más presente el mensaje de que el refresco es dañino y cosas así. Voy a contestar la última porque es muy bonita la pregunta. Como lo que hacemos es gasto de los hogares, en realidad no tenemos datos a nivel individual. Lo que queremos hacer ahora es usar datos de la ENSANU para tener consumo, y entonces así podemos ver cuál es el efecto en los niños, cuál es el efecto en los adultos, como ver más las heterogeneidades, y esta me parece muy bonita, si quieres luego la trabajamos. Porque sin duda, lo que sí, digamos, es cierto es que es muy probable que no solo porque hay mayor disponibilidad, pero por los precios han bajado muchísimo. Entonces, claro, es una bebida muy barata, ¿no? Y que no era tan barata antes. Entonces también eso forma parte de por qué las nuevas generaciones lo consumen más, ¿no? Y creo que sería muy, muy bonito. No lo podemos hacer con estas dos bases de datos porque solo tenemos hogares, ¿no? Lo que reportan los hogares. Esta parte me parece muy importante, que justo no verlo como la medida única.
y hemos enfatizado mucho en que incluso no solo no verlo como la medida única, sino que probablemente hay muchas sinergias cuando se hace un paquete completo. Pero ¿por qué, digamos, iniciar con bebidas azucaradas? Y hay una razón. Una es que hay una cantidad de evidencia de distintos estudios en el mundo reciente de que las bebidas azucaradas están relacionadas con mayor peso y con enfermedades como diabetes y otras enfermedades crónicas, y es abrumador la cantidad de evidencia, incluso en ensayos clínicos controlados y en cortes prospectivas, ¿no? Entonces, y el segundo elemento no es que por supuesto hay muchos alimentos que no son saludables, pero el problema en las bebidas es que las bebidas azucaradas no causan saciedad. Entonces uno puede tomar muchas bebidas azucaradas y no quita el hambre, ¿no? Entonces hay experimentos de, bueno, una persona que va a tomar bebidas azucaradas y otra persona se va a comer algo sólido. Y luego vamos a ver qué pasa con esa persona a la hora de la comida. La persona que comió algo sólido come menos que la persona que tomó bebidas, porque no causa saciedad. Y esto los nutriólogos lo pueden explicar mejor, tiene que ver con la respuesta del cerebro ante las bebidas, como que no lo registra, ¿no? Es un poco la explicación. Entonces, dada esa evidencia es que y claro, en específico los refrescos son calorías vacías, no aportan nada, ¿no? Solo aportan azúcar. Entonces, digamos que esa es la razón por la cual, con tanta evidencia, organismos internacionales como la OMS y el Instituto de Medicina de Estados Unidos han recomendado el impuesto, y por su efectividad, por su probable efectividad. Digo, otras medidas que incluso se están estudiando y se están planteando y se está haciendo en algunos lugares es un etiquetado frontal que sí informe, en lo que la población puede ir y puede saber si es saludable o no es saludable, y no tener que leer el porcentaje de energía y cuántas calorías y hacer el cálculo de cuántas calorías necesito. Es muy complicado. Entonces un etiquetado que puede ser como con semáforos o algo así sería mucho más interesante. Toda la parte de escuelas para limitar el acceso a alimentos no saludables y bebidas azucaradas es clave. Y por supuesto estoy completamente de acuerdo en la parte de educación, porque a mí no me gustan los refrescos y no me gustan las bebidas azucaradas, me gusta el agua, pero no todo el mundo es así. Pero a mí, cuando me explicaron que una bebida de 600 mililitros tiene 12 cucharadas de azúcar, si ustedes agarran 12 cucharadas de azúcar y se la ponen en agua de limón, no se la pueden tomar. En cambio, en un refresco no se nota. Eso es impresionante, es la fórmula de bajar el azúcar, pero ahí está el azúcar. Y es una cantidad, la gente no lo sabe. Cuando a mí me lo dijeron, yo me quedé realmente impresionada, y cuando lo digo de manera más anecdótica, la gente se impresiona y no lo sabe. Entonces la parte de educación es clave, porque la gente no sabe cuál es la consecuencia de tomar bebidas azucaradas. Y claro, hay un componente de, bueno, sí, pero me gustan, ¿no? Y en ese sentido, por eso los impuestos pueden ser más efectivos, porque si me cuesta más los dejo de consumir, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo en que hace falta otras medidas, incluso, y esto se aprobó, esta parte de imponer un impuesto a comida no saludable, ¿no? Y también esta parte de que sí es cierto que es cultural y que estamos muy arraigados al azúcar en las bebidas, pero los datos muestran que si el precio es más alto, la gente, digamos, se desincentiva y consume menos, ¿no? Entonces, también no pensar que somos así y no vamos a cambiar. Yo pienso que en México se pueden hacer cambios siempre que esté acompañado de una buena política, ¿no? Esta parte de la industria, sin duda, digamos, han dicho y han dado cifras muy elevadas, no sabemos de dónde vienen, no podemos evaluar los cálculos porque no sabemos cómo se calcularon. Nosotros estamos como empezando un estudio, es complejo poder hacer la predicción de cuánto se afectarían los empleos.
Sin duda hay dos elementos. Uno es el ejemplo del tabaco. Cuando se puso un impuesto al tabaco, también la industria tenía cifras elevadísimas del efecto que tendría en empleos. Y cuando ya se puso el impuesto, lo que se vio es que sí hay pérdidas, pero que las pérdidas no eran por mucho lo estimado por la industria. En el caso diferente en bebidas azucaradas, y diferente en tabaco, porque en tabaco no hay sustitutos, dejas de fumar. En el caso de las bebidas, dado que hay sustitutos, se tiene que producir más agua, se tiene que producir esos sustitutos, y al producirlos probablemente se generen empleos en otras áreas, ¿no? Entonces, digo, lo interesante sería entender de dónde vienen esas cifras para poder dar, digamos, un argumento de la metodología que se usa para esto, ¿no? Y bueno, ya contesté la del cambio generacional. Solo para saber si tienen el dato de cuánto, no sé cómo preguntarlo, no tengo, pero algo como el porcentaje de casos de diabetes que causan las bebidas azucaradas, o cómo influye todo eso, por la estimación que mostraste de que va a haber aproximadamente 1 millón de casos menos de diabetes al 2030. Y no sé, también como en España entró hace unos pocos días en vigor la ley de que a todas las jugos de frutas azucarados tienen que ponerle en la caja, en la parte frontal, que tienen azúcar añadido o algún sustituto del azúcar. No sé si también en bebidas azucaradas también te refieres a los que tienen jarabe de maíz, endulzantes de otro tipo que no sean como tal azúcar. Entonces, no sé, son esas dos dudas, y si alguna propuesta ha salido de este estudio para los legisladores o el gobierno como tal, para que tengan alguna de estas medidas fuera del impuesto, o sea, las que comentaste de las otras medidas. Bueno, desde mi... hablando... Ok. Creo que por la parte de educación, como lo nombran, sí es de lo más relevante que se tiene que fomentar. Justo ahora, mientras estaban haciendo la presentación, hice un cálculo rápido y saqué lo que es las actividades terciarias, ¿no? Lo que es servicios de esparcimientos culturales, deportivos y otros servicios recreativos en México. De 93 al 2012 tiene una tasa de crecimiento promedio de 1.4%. La tasa de crecimiento poblacional de México va en promedio 1.2%. Entonces, esa relación lineal se tendría que dar un cambio radical para que en la población también pudiera hacer otro tipo de actividades. Entonces, ahí donde vemos una tasa de crecimiento lineal, también se tendría que hacer algo exponencial para que se vea un cambio en el impacto de los hábitos. Entonces fue como, es algo muy superficial, pero si se ve la inversión en esas, o sea, en esas áreas, si no se planifican, y si se planifican, si está medido el impacto, ¿no? Eso es el punto que quería preguntar. No tengo el dato de, digamos, la fracción atribuible, ¿no? Un poco cuánto, pero en un estudio, originalmente habíamos usado ese estudio, que, digamos, habría una reducción del 12% de casos de diabetes por un impuesto basado en un modelo de Estados Unidos, aunque ellos parten de un impuesto, de una elasticidad más baja. Entonces es mucho más grande. Entonces no tengo el dato de cuánto se atribuye, digamos, cuál fue el supuesto. En el modelo lo que usaron es la literatura para ver cuánto podría reducirse en función de cuánto afecta el consumo de refrescos, ¿no? Ahora, en términos de las otras medidas, justamente el Instituto Nacional de Salud Pública hizo una revisión extensa de la literatura para ver cuáles son los factores relacionados con sobrepeso y obesidad, y a partir de esa revisión
identificar cuáles son, digamos, las causas reconocidas en el mundo, hicieron un paquete de recomendaciones que incluye esto que he dicho de las escuelas, proveer agua potable, actividad física, etiquetado frontal, está incluido el impuesto, y esto se publicó en el libro que se llama Obesidad, Recomendaciones para una Política Pública, que fue editado por la UNAM y la Academia. Entonces ahí están, digamos, todas las recomendaciones que se dan como paquete, y algunas, digamos, se están empezando a implementar, ¿no? Entonces estoy de acuerdo que es fundamental que se consideren todas las medidas y no una única. Respecto a la educación, digo, sin duda es importante la educación, aunque digo, sí sabemos también un poco de revisión de la literatura que es insuficiente y que, digamos, es difícil cambiar los comportamientos, aunque es fundamental. Primero es fundamental darle información a la población, y si no la tienen, no podemos decir que no funciona. Y en términos de la actividad física, creo que es un área de mucho, que requiere muchísima revisión y muchísimo análisis, porque digo, hoy estamos todos en un mundo en el que pasamos nuestra vida completamente sedentaria, todos sentados aquí escuchándome, ya llevan varias horas y minutos sedentarios. Nuestra vida en las ocupaciones que tenemos es muy sedentaria, y lo que nos queda de tiempo tenemos muchas restricciones, ¿no? Desde que el entorno no ayuda, no tenemos parques, no tenemos, bueno, y además en México tenemos problemas de inseguridad, entonces no queremos salir porque no nos sentimos seguros, porque además puedes salir en la noche o muy temprano en la mañana y entonces no sales, no hay un parque, te cuesta muchísimo dinero entrar a un gimnasio. Entonces eso es todo un capítulo, ¿no? para un país con niveles de obesidad como los que tiene México, en donde incluso no necesariamente toda la infraestructura y el entorno está hecho para caminar, ¿no? Digo, el caminar, ciudades donde puedes caminar más, hay menor probabilidad de tener sobrepeso y obesidad, aunque bueno, está relacionado también con estilos de vida. Entonces yo creo que es clave esta parte también pero no responsabilizar al individuo, es que no hacemos ejercicio, es que debe ser como una cultura del ejercicio, debe haber un entorno más saludable para que sea, digamos, un motivador para hacer ejercicio, ¿no? Y finalmente algo de lo que no hemos hablado, dentro del paquete de medidas, igual que hay impuestos, debería de analizarse, y esta es como la siguiente agenda, analizar los subsidios. O sea, así como hay desmotivadores para consumir, puede haber motivadores para consumir, y si hubiera subsidios a frutas, verduras, probablemente también habría una buena respuesta. Buenos días. Yo tengo una pregunta porque, por ejemplo, mi interrogante es, por ejemplo, usted, doctora, plantea que, por ejemplo, con el impuesto del 20%, si todo continuara bien, yo deseo que sí, sería una recaudación de 20, por ejemplo, a 24,000 millones de pesos al año. Y, por ejemplo, considero que también en el sector infantil, por llamarle de alguna manera, ¿cómo se podría incentivar, cómo poder motivar a las escuelas para que también se pudiera crear un programa donde fuera evidente los daños que puede causar para la población infantil el consumir, por ejemplo, en este caso, bebidas con demasiado nivel de azúcar? Cómo poder crear convenios entre esas industrias que manejan la producción del refresco y las escuelas para que hubiese un programa en el cual se pudiera implementar todos los daños que puede causar a un niño. ¿Cómo poder implementar eso? O sea, sería esa mi duda, porque en realidad pienso, y si no mal recuerdo, la doctora Jorges mencionó que, por ejemplo, a un adulto, pues bueno, ya tiene más hábitos, pero en este caso un niño podría
se le podría dar la educación de tener una alimentación más saludable, de intercambiar el refresco por el agua, lo cual esta idea de implementar en escuelas, por ejemplo, el proveer agua potable se me hace, ¿verdad?, una idea muy, muy buena, pero ¿cómo lograr eso? ¿Cómo lograr que las industrias ayuden a las escuelas a darse cuenta de que en realidad hasta en la población infantil es un riesgo muy grande? Porque ¿cuántos ejemplos no vemos ya que niños de temprana edad ya tienen diabetes? O sea, realmente es una situación que sí me preocupa y sí me gustaría saber cómo poder implementar eso entre las industrias y la educación en el país. Me parece muy importante y muy relevante tu pregunta, que habría que preguntarle a Lindo. Pero creo que es muy relevante y yo creo que es muy importante complementarla, porque lo que se ha planteado en las escuelas es limitar la disponibilidad, ¿no? Es básicamente que haya agua potable. Incluso hay unos cálculos que hizo la Alianza Alimentaria, que si no recuerdo mal es como el 10% de la recaudación o 20% de la recaudación alcanzaría para proveer de bebederos en las escuelas de México, en todas las escuelas públicas. Entonces, esa es una parte fundamental. Si los niños no tienen agua, que no compren, sino que no tengan agua, difícilmente van a tomarla. Sin duda, y ahí creo que la parte como de educación y cómo hacerlo con niños es clave, porque los niños tienen una forma de ver el mundo muy diferente, ¿no? Entonces, para ellos el día de hoy es lo importante, no tanto el futuro. Entonces, la comunicación de niños me parece algo muy importante. Seguramente hay formas de hacerlo y digo, de entrada, en principio, limitar la oferta de comida no saludable y bebidas no saludables en las escuelas ayuda mucho. Creo que sería muy importante también, como dices, que en las escuelas haya, no de que me regañes, no me regañes, niño, no deja de comer o come frutas y verduras, porque no va a funcionar, ¿no? La comunicación, no es mi área, pero yo creo que una comunicación efectiva y en niños es una gran preocupación y a la vez pueden cambiar. Pero yo creo que eso es insuficiente si no se hace lo mismo en los hogares, ¿no? Porque finalmente uno aprende mucho de la familia, de tus pares, ¿no? Y si desde muy chico en tu familia se toma refresco y se come comida no saludable, digo, no por responsabilidad a los niños o a los adultos, tiene que ver con un entorno, tenemos un 70% de obesidad en adultos, no es casual, no es una decisión individual, es un entorno desfavorecedor. Entonces yo creo que las mamás y los papás, ¿no? Mucho las mamás, que son las que preparan la comida, debería de haber en paralelo, porque si el niño aprende eso en la escuela, pero en casa no lo refuerza, creo que va a ser un poquito difícil. Entonces hay que en paralelo trabajar los dos ámbitos, y estoy de acuerdo. Yo creo que de todas maneras los adultos sí podemos cambiar, pero sin duda es clave, porque digamos los años que se pierden por problemas de enfermedades crónicas en los niños es realmente terrible, ¿no? Entonces estoy de acuerdo contigo y gracias por tu comentario. Bueno, pues muchas gracias, ya se nos acabó el tiempo. Nuevamente le agradecemos mucho a Arantxa por haber venido. Aplauso, por favor.